Hoy vamos a seguir con nuestra serie hablando de algunos de los atributos de Dios, de su carácter, de su naturaleza. El domingo pasado hablamos de que Dios es santo y hablamos de la importancia de eso, de que Él es sobre todo apartado de todo, pero a la vez es un Dios que nos ama profundamente. Hoy vamos a seguir con otro de los atributos, que Dios es amor. Para ayudarlos con el estudio de esta mañana, ya tienen en su mano ahí un guía que hemos preparado, que tal vez nos ayude a concentrarnos un poco mejor y también para que ustedes ya puedan tener algo por si acaso que no me entienden mucho. Nuestro pasaje se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, y los versículos del 7 al 19. Y este es un pasaje bien bello porque habla de quién es Dios en el aspecto de su amor para con nosotros. La idea central del estudio de esta mañana, como pueden ver ahí en su hoja, es: conociendo a Dios es la única manera que podemos conocer el amor verdadero. Y hay dos preguntas con las cuales queremos empezar en esta mañana. La primera es una pregunta que debe de preocupar a cada creyente que es seguidor de Jesucristo. Y la pregunta es esta, que la pueden ver ahí en su hoja. ¿Cómo se ve una fe auténtica en la práctica? Cuando uno se diga que es creyente en Jesús, es seguidor de Jesús, ¿cómo es que se mira eso en la vida de esa persona, de la vida nuestra? Entonces, la respuesta a esta pregunta es, la pregunta, ¿cómo se ve una fe auténtica en la práctica? La respuesta es, una fe auténtica se ve en una vida marcada por el amor genuino. Ahora vamos a expandir esa idea un poco más adelante. La segunda pregunta viene, ¿dónde se encuentra un amor genuino entonces? ¿Y cómo puede uno conocerlo? Y esto es lo que vamos a ver en nuestro estudio en 1 de Juan, capítulo 4, los versículos 7 al 19. Y vamos a dejar que alguien nos lea el pasaje total para tenerlo en mente y luego vamos a ir ahí desglosándolo poco a poco. Entonces alguien nos lea del 7 al 19. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Dios es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios
Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Muchas gracias. Bueno, en este pasaje el apóstol Juan, que también se llama con el apodo el apóstol del amor, porque él habla mucho del amor, ¿no? En el Evangelio de Juan habla del amor de Dios, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en las cartas, la primera, tercera, segunda y tercera, él también sigue hablando mucho del amor. Se habla del apóstol cuando se puso viejo. No sé si es cierto, pero es una de las historias que se cuentan de él. Que dice que cuando era ya viejo el apóstol, lo tenían que llevar a la iglesia así en una silla. Y cuando llegaba a la iglesia lo sentaba y al terminar el servicio siempre le ofrecían la palabra, como era discípulo, ¿no? Y entonces él siempre se decía con su voz de viejito: mijitos, ámanse el uno al otro. Entonces, por eso se le pusieron el apóstol del amor. Pero no es solo eso, porque es también porque él había experimentado ese amor tan profundo de Dios, que le había cambiado su vida, que le había dado un propósito para vivir y que le sostenía hasta los últimos días de su vida. Entonces, por eso, el pasaje que tenemos en esta mañana habla no solamente del carácter de Dios, porque 2 veces ahí dice que Dios es amor. Eso vamos a ver en el pasaje, pero 2 veces habla de ese tema. Dios es amor. Ahora, en el día de hoy, muchos quieren invertirlo, ¿no? Muchos dicen, muchos quieren decir, el amor es Dios, pero no es así. No se puede hacer la inversión. El amor no puede existir fuera de Dios. Porque, ¿qué quiere decir eso? Dios es amor. Esa frase. Bueno, cuando Juan hablaba de eso, pueden ver ahí su hoja, él usaba la palabra ágape. Esa es una palabra griega. Y es una de las 4 palabras que ellos usaban para el amor. Una palabra era para el amor entre hombre y mujer, el amor sexual, digamos. El otro era el amor entre amigos cercanos, fileo. El otro era el amor familiar, el amor entre la familia. Y la cuarta es esa que él usa, ágape. Y ahí pueden ver la definición. Alguien me lea la parte ahí en negro de lo que significa esa palabra ágape. La palabra traducido aquí, amor, viene de la palabra griega ágape. He aquí su significado. Ágape, ayán, es una palabra griega para la forma más alta de amor. Es amor incondicional, sin intereses propios y de sacrificio, que actúa en beneficio de los demás, independientemente de su mérito o respuesta. Representa el amor a nivel de Dios, centrándose en la acción y la preferencia moral en lugar de la emoción, y es el amor que Dios tiene por la humanidad.
que es una descripción algo técnica de lo que es esa clase de amor. Pero digamos que es un amor, ahí se describe, ¿no? Un amor incondicional, sin intereses propios y sacrificial, que actúa en beneficios de otros, y ahora está la clave, independientemente de su mérito o su respuesta. Ese amor no depende de lo bueno o lo malo que soy. Y tampoco depende en que si yo devuelvo ese amor. Me ama a pesar. Y entonces esta es la clase de amor que solamente Dios tiene, ¿no? Porque nosotros, cuando ponemos estas palabras descriptivas ahí, es muy difícil que uno ame incondicionalmente. Es difícil que amemos sin interés propio o sacrificialmente. Jesús decía que tal vez por algunos se muere uno, pero no es muy común que uno lo haga. Solamente Dios tiene esa clase de amor. Por eso se dice que Dios es amor. Hablamos la vez pasada de que no hay otro como Dios. ¿Se acuerdan? Él es separado, es aparte, aunque nos ama y tiene planes para nosotros, Él no es como nosotros. Y su amor tampoco es como el amor nuestro. Pero Él nos ama de esta forma, incondicionalmente, sin intereses propios y de sacrificio, independientemente de quienes somos. Nos ama de esa manera. Y dice que no es un amor basado en las emociones. Nosotros hablamos de que, bueno, en inglés se dice que we fall in love. Caímos en el amor, nos decimos. Es como un proceso de crecimiento, que conocemos a una persona, luego se va profundizando los sentimientos y luego ya nos amamos. Pero no es así con Dios. Dios nos ama así porque nos ama, porque nos creó, porque somos de Él. Y Él también nos da la capacidad de amar también. Eso lo vamos a ver en el pasaje. Bueno, alguien nos lea, bueno, otra vez, otra cosa ahí. Para entender un poco más qué clase de amor es eso de que estamos hablando, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los versículos 4 a 8, nos da también una descripción un poco más entendible. Él dice, el amor, este amor del cual estamos hablando, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando hablamos de eso, de que Dios es amor, de eso estamos hablando. Un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor sin intereses personales y un amor que cumple todo esto lo que habla el apóstol Pablo. Nosotros podemos amar hasta cierto punto, pero nunca podemos amar como esto porque no somos Dios. Eso es la meta, eso es lo que estamos creciendo, es lo que dice el apóstol ahí en los versículos 7 y 8. Cuando él dice, ¿qué dice en 7 y 8? Alguien lo lea. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Sí, pero regresando a 1 de Juan 4,
el versículo 7 y 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de No, Dios no, no. para El 7, empezando con el 7. ¿Siete? 7 y 8. Ajá. ¿Sí? 7 y 8. Sí. Amados, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ok, ahí estamos. Dios es amor, de eso estamos hablando de esa naturaleza, de la característica de Dios que es esa clase de amor para con nosotros. Y entonces, si Dios es así, Juan empieza este pasaje diciendo que debemos también de imitarlo, ¿no? Porque él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la primera condición de ser un seguidor de Jesús? Que se ve en esta vida auténtica de la fe practicada. Es el amor, ¿no? Es el amor. Cuando Jesús nos cambia la vida, también nos cambia la vista espiritual, nos cambia el sentir hacia las otras personas. Porque cuando amemos a Dios, también nos da la capacidad de amar más a las otras personas. Y entonces por eso Él está retándonos aquí en estos primeros 2 versículos del pasaje, de que debemos de seguir el ejemplo de Dios que ama, tal como ya hemos hablado, y así debemos de amarnos también el uno al otro. Que el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, Él no está hablando de ese amor de cualquiera que hablamos nosotros. Él está hablando de ese amor más profundo, el amor como Dios nos mostró a nosotros. Bueno, y eso es lo que nos hace. En inglés hay un dicho que dice, un cuadro vale 1000 palabras. Un cuadro vale 1000 palabras. Entonces, Juan ya ha pintado esa idea un poco esotérico de lo que es el amor de Dios. Y luego nos va a dar un cuadro de lo que él está hablando. Ven ahí los siguientes versículos del 9 al 10. ¿Qué dice? 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la muestra del amor de Dios, de este amor que él está hablando? Sacrificó a su Hijo por nosotros. Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de visitar a España. Y ahí en Madrid hay un museo de arte que es muy famoso, que es el Museo El Prado. Y ahí tienen cuadros de todos los pintores famosos españoles y, bueno, de todo el mundo, pero tenía un solo cuarto solamente de las pinturas de Goya, por ejemplo. Y tenía otro de las pinturas de Francisco Velázquez. Y nos separamos, ella estaba por un lado y yo por el otro lado. Y caminando por ahí, yo estaba en una sala y entré por otra sala, y cuando entré así y me di la vuelta, y ahí en la pared vi esto.
famosa pintura de Velázquez, El Cristo crucificado. Por lo general yo veo los cuadros así, interesante, interesante. Pero cuando me di cuenta ese día, cuando vi eso, se me vino a la mente este pasaje. En esto mostró su amor para con nosotros. Nunca me ha impactado ese pasaje tanto, ni un cuadro como aquello. Porque cuando entré y vi aquel cuadro, lo que entró en mi mente era estas palabras. Él hizo esto por mí. Y créeme, cuando uno pausa a pensar en estas palabras que hemos visto aquí en este pasaje de Juan, cuando él dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su propio Hijo al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Hermanos, esto es lo que significa el amor de Dios. Incondicional. Nos vio a nosotros. Los que pensamos cosas, que decimos cosas, que hacemos cosas que no le agradan a Dios, que nos separan de Dios, que nos hacen como trapos inmundos delante de su vista. Pero Él nos dice, te amo. Y voy a mostrarte cuánto. Dice que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? ¿Qué clase de hijo? No, ¿cómo es el Hijo? ¿Cómo se escribe? Dios envió a su Hijo, en el versículo 9, envió a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir eso del unigénito, Hijo de Dios? El único. Génito. Igual a Dios. Es como Dios mismo dice, yo los veo en sus pecados, en su vida sin esperanza, en su necesidad. Y yo no quiero que anden así. Y Dios bajó unigénito, dice que el mismo que Dios mismo se bajó, tomó la forma de Jesús, la forma humana en Jesús, para estar con nosotros, para demostrar su amor para con nosotros. ¿Qué hacía Jesús cuando andaba aquí? Enseñaba de cómo es Dios. Nos mostró qué significa tener una relación tan íntima con Dios, que podemos hablarle así de padre a hijo. Andaba ahí abriendo ojos ciegos, levantando los cojos y los muertos. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque quiere que tengamos una relación con Él. Unigénito, no hay nadie más que pudo hacer eso. Él hizo algo por nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Y entonces mandó a su Hijo unigénito, Dios mismo que vino aquí, para llegar a ser ¿qué? Ahí viene la otra palabra larga. La propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él se dio cuenta que nosotros, siendo pecadores,
separados, desobedientes de Él, y Él queriendo tener una relación íntima con nosotros, no se puede porque estamos aquí y Él está acá. Y Él dice, yo no quiero que estén separados de mí. Por eso envió a su único hijo, el mero Dios mismo, quien se bajó. Y Él dijo, yo voy a hacer algo para llenar esa brecha entre yo y los hombres. Y entonces en eso se hizo sacrificio. Eso es lo que quiere decir propiciación. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando la persona pecaba o algo, tenía que ir al templo, tenía que confesar su pecado ahí al sacerdote, y el sacerdote llevaba un animal, lo sacrificaba en el altar, derramaba su sangre para que tuviera una limpieza espiritual la persona. Jesús llegó a ser ese cordero sacrificial para nosotros. La propiciación es la ofrenda de sangre. Y cuando Él se murió en la cruz, era como Dios estaba diciendo, ya eso va a ser el puente entre el hombre y yo. Y entonces por eso Él dice que es la muestra de cómo es que Dios nos ama. Dios es amor perfecto. Nosotros no somos muy amables, pero Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso nos muestra su amor para con nosotros en la forma de Jesús y su crucifixión. Ahora, Él sigue. El amor es único, el amor de Dios. El amor de Dios se mostró en la muerte de Jesús, y luego el amor es representado en cómo, los versículos 11 y 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ok? Dice que si Dios nos ha amado tanto, que bajó de su trono allá en la gloria, vino aquí a la tierra para dar su vida por nosotros, mostrándonos su amor de tal manera que si lo aceptemos, también podemos tener esa relación íntima con Él. Y ahora que ya conocemos de veras qué es el amor y cómo el amor puede efectuarse en nuestra vida, ¿qué ya llegamos a hacer en ese sentido? Él dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo van a tener un concepto de cómo Dios es? Por medio de sus representantes. Eso es lo que Él dice. Amados, si Dios nos ha amado así, como ya lo hablamos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amemos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, pequeño Cristo. Si nos llamamos cristianos, ¿qué debemos de ser? Representantes de Cristo. Y eso es lo que Él dice que somos. Si hemos conocido el amor de Dios, si hemos experimentado ese cambio de lo que Cristo hace en nuestra vida debe demostrar ese amor para con los demás. La gente debe de ver en la vida nuestra algo diferente.
que nuestro trato con las personas debe ser diferente que el trato que ellos reciben de muchos en el mundo. Nosotros debemos ser las personas más amables, más serviciales, más, digo bonitos, ¿no? Pero en el sentido de llamarle la atención en una forma positiva. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios, quien es amor. Y si Él vive en nosotros, nos hace un cambio que debe demostrarse en la manera en la cual nos tratemos con las personas. En los primeros siglos, cuando la iglesia estaba naciente, estaba creciendo poco a poco, ¿saben lo que era el testimonio de la gente que les rodeaba? Esta palabra: mire cómo se aman. ¿Saben por qué decían eso? Porque en Roma y las grandes ciudades donde estaba la iglesia así pequeñita, era la costumbre de que cuando las personas se murieran las dejaban ahí en la calle. O las niñas cuando se nacieron, si el papá no quisiera tener una niña, quería solamente los varones, las echaban a la calle. Y ahí se quedaban. Pero los primeros cristianos, ¿saben lo que hacían? En las mañanitas recogían los cadáveres, los llevaban a enterrar. Tomaron a las huerfanitas y las cuidaban. Y cuando se veían una persona que tenían falta de recursos o faltaba comida o algo, se les ayudaba. Más adelante, ahí en Europa, durante el tiempo de la plaga negra, cuando la gente estaba muriéndose así a montones, igual los líderes de la iglesia decían: hermanos, tenemos que ayudar a nuestros vecinos. Y entonces salieron a servir como enfermeras, como ayudantes en las casas, aunque ellos también algunas veces se enfermaron, pero estaban ahí para hacer las manos y los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque era un amor profundo que les impulsaba. Dios me amó tanto que envió a su propio Hijo para morir por mí. Entonces yo también debo de amar a mis vecinos, que era el gran mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Ahí está en su hoja. Mateo 22, 37 y 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Él dice que en esto se muestra el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. Y en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no podemos demostrar esa clase de amor si no tenemos el amor de Dios motivándonos. Entonces, por eso Él dice: yo les he mostrado mi amor. Quiero que ustedes sean representantes de mi amor en el mundo. Pero no se queda ahí, porque Él dice que ese amor
ya va a tener algunos resultados en su vida. Y eso es en los versículos que siguientes. Está mal escrito ahí, dice 1 al 19. Son 13 al 19. ¿Qué dice? 13 al 19. ¿Sí? ¿Alguien lo lee? Del 1 de Juan 4, el versículo 13 al 19. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Sí. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Bien. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bien, entonces ese amor de Dios es único. Ese amor de Dios es mostrado en la muerte de su Hijo por nosotros. Ese amor de Dios es representado en la vida de uno que ha experimentado el amor de Dios en aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y luego hay unos resultados que vemos en tener esa clase de amor en nuestra vida. En el versículo 13 dice que tenemos una confianza que es basado en este amor. El versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado de su Espíritu. Dice que los que hemos experimentado ese amor de Dios, ya podemos tener la confianza de que estamos en una buena relación de nuevo con Él por dos razones. Porque permanecemos en el amor, Él nos va a mantener en ese amor, y también nos ha dado un señal de que le conocemos. Y ese señal es el Espíritu Santo. Dios mismo viene a morar en nosotros. No sé si vieron el artículo que puso el hermano Gerson esta semana sobre la morada del Espíritu Santo en la vida de uno. Es correcto que en el momento que uno acepte ese amor de Dios, que uno dice que yo creo que Cristo murió en esa cruz por mí, yo confieso toda esta maldad que hay en mi vida y le pido, Señor de amor, muestre tu amor para conmigo, yo te acepto como mi Salvador personal, yo me pongo en tus manos, de aquí en adelante tú eres el jefe de mi vida. En ese momento Dios hace un milagro en nuestra vida. Nos cambia. Nos da un nuevo sentir, un nuevo naturaleza. Y en eso nos da su propio espíritu que vive en ese momento en nosotros. Es la única manera que podemos amar como Dios ama. Nosotros por sí mismos no tenemos esa naturaleza. ¿Qué hacen los niños cuando ya apenas pueden sentarse y jugar con sus compañeritos? Tienen un jueguito. Y el compañero quiere jugar con el juego, ¿qué hace? Mío, es mío. O cuando es más grande y va a la cocina y agarra una galleta
y viene la mamá y le dice, hijito, ¿qué está haciendo? Nada. Pero cuando Jesús viene a morar en nosotros, ese amor de Dios demostrado en nuestra vida y aceptado por nosotros, viene ese cambio, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. También dice que es como un sello que Dios pone en nuestra vida, que dice, de aquí en adelante, este es mío. Y tenemos esa confianza en que si hemos dado nuestra vida a Dios, Él nos va a guardar, nos va a dar ese sello de su Espíritu Santo. También dice otra cosa, que cuando tenemos ese amor de Dios en nosotros, no solamente tenemos la confianza de todo lo hemos hablado, tenemos un testimonio. Dice lo que dice, miren lo que dice ahí en los versículos 14 al 16. Y nosotros hemos visto y que testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, el Salvador al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido, creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Él dice que no solamente estamos sellados, pero tenemos un testimonio, porque podemos decir, tú puedes tener una vida cambiada. ¿Por qué? Porque puedes ver la vida mía. Yo era así, pero ahora no soy aquel. Todos ya conocemos personas que tenían una vida completamente desechada. Y en el momento que llegaron a conocer a Jesús, ya eran como un cambio completo. Y la gente puede ver que algo pasó con esa persona. Y esa persona puede decir, mire, lo que pasó a mí es que yo conocí el amor de Dios. Y ese amor ahora vive en mí y también puede vivir en ti. Y en eso tenemos no solamente la confianza de que Dios nos ama y que Dios nos ha cambiado, sino también podemos tener el privilegio de compartir ese mensaje con otras personas. Ese es el testimonio que tenemos. Si Dios me ha cambiado a mí, Él te puede cambiar a ti también. Pablo decía, de los pecadores yo era el jefe, yo era el peor de todos. Pero de ese peor pecador Dios hizo un gran predicador, un misionero, un profeta, un escribidor de la mitad del Nuevo Testamento casi, por el amor de Cristo. Entonces tenemos la confianza, tenemos un testimonio, pero también Él dice que por el amor de Dios tenemos una seguridad. Los versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces ahí está él diciendo, la persona que no ha experimentado el amor de Dios, teme la muerte, teme lo que espera después de la muerte. Porque la Biblia dice que hay dos caminos. Y un camino lleva al cielo para que podamos vivir con Dios para siempre. El otro lleva a la separación de Dios para siempre. Y dice que en el día final, el día de juicio del cual habla aquí, tenemos que pararnos delante de Dios. Y los que han aceptado el amor de Cristo, los que han dado su vida a Dios,
por medio de la sangre de Jesús, van a oír las palabras, bien hecho, siervo mío, pásate a la vida eterna. Y el que no ha experimentado ese amor de Dios, va a oír las palabras, váyase de mí porque no te conozco. Ahora, si yo estoy en ese grupo, voy a tener miedo. Pero él dice que nosotros tenemos la seguridad, los que hemos conocido el amor de Dios en nuestra vida, tenemos la seguridad de que podemos pararnos delante de Dios sin temor, sin vergüenza, sabiendo de que ya hemos sido lavados por la sangre de Jesús y estamos en las manos de Él, sellados por su Espíritu, y Dios nos da la bienvenida. Entonces Él dice que no hay temor porque hemos sido perfeccionados en el amor. O sea, hemos sido hechos completos por el amor de Dios. Y ahora Él dice ahí al final, todo es posible. Todo eso lo que hemos hablado, de lo que es el amor incondicional de Dios, ese amor mostrado en la muerte de Jesús, ese amor que nos motiva a ser representantes de Él en el mundo, dándole testimonio, hasta recibir los beneficios de la seguridad, de la confianza y el testimonio. Todo es posible porque lo que nos dice en el versículo 19, nosotros le amemos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que Dios, que es santo, nos ama tanto que nos ha creado una manera de poder tener ese amor en nuestra vida. Y se llama Jesús. Y cuando nos entreguemos a Jesús, Él viene a morar en nosotros, nos cambia nuestra naturaleza y podemos demostrar ese amor al mundo para que ellos también puedan llegar a conocer a Dios. ¿Ya? Que Él nos ayude a hacerlo para la honra y gloria de Él. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios santo, pero también tú eres el Dios de amor. Gracias por ese amor que tú nos has mostrado por medio de Jesús. Ayúdanos, Señor, a los que te conocemos, a que seamos testigos fieles tuyos aquí en el mundo. Ayúdanos a ser personas amables, que podamos demostrar el amor tuyo para con nuestros prójimos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el sello de tu Espíritu y nos has dado el gran gozo de no tener temor por el día de juicio. Ayúdanos, Señor, para que podamos servirte mejor todos los días. Y, Señor, si hay alguien aquí que no conoce todavía de este gran amor tuyo, que hoy sea el día que ellos pueden decir, ahora entiendo cuánto es que Dios me ama. Y de aquí en adelante yo quiero darle mi vida para que Él sea mi Salvador, mi protector, mi ayudador en todo que resta de mi vida. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. Gracias, hermano. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de